Muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren bien. Es un placer nuevamente tenerlos el día de hoy, 27 de octubre del año 2022, en este segundo encuentro de incidencia de la sociedad civil en el logro, en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible en Antioquia. Curso taller desarrollado por las instituciones universitarias Tecnológico de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la institución universitaria digital de Antioquia. Para nosotros es muy importante este espacio, puesto que es un espacio de apertura del Observatorio de Desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Antioquia, construcción que hemos venido desarrollando desde el año 2020 y que ha sido un proceso largo para poder constituir un espacio, una plataforma que le sirva a la sociedad en general para conocer los alcances de los objetivos del desarrollo sostenible, pero sobre todo de la percepción y del conocimiento que las comunidades de los diferentes territorios del departamento de Antioquia puedan llegar a tener sobre las diferentes metas y los indicadores que se tienen en torno a los objetivos del desarrollo sostenible. Este espacio, este curso taller, es desarrollado por los grupos de investigación Observatos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, GIISTA de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, ambos del Tecnológico de Antioquia, GIS de la institución universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Vicerrectoría de Extensión de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En este segundo encuentro tenemos dos invitados especiales muy importantes para lo que conocemos sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Enseguida los estaremos presentando a cada uno de ustedes y inicialmente entonces voy a darles a conocer, estaba esperando unos minutos hasta que pudieran ingresar una buena cantidad de personas, ya tenemos aquí más de 30 personas que han ingresado a este espacio. En el transcurso del rato irán ingresando otras personas adicionalmente y tendremos la posibilidad de compartir con ellos también este espacio en el que vamos a abordar como segundo momento el tema de prosperidad. El primer día, o sea, el día martes, abordamos el tema de personas con los 5 primeros ODS, según la clasificación internacional de las 5P. Entonces, en el tema de personas abordamos los ODS del 1 al 5. En este caso, en el tema de prosperidad, vamos a abordar otros ODS que enseguida vamos a conocer todos y todas para que puedan distinguir entonces cada uno de los ODS. En este curso taller entonces, en la primera parte vamos a tener el conversatorio y en la segunda parte vamos a resolver las preguntas del observatorio de los ODS. Entonces, vamos a iniciar con un videíto que siempre en todo espacio académico que tenemos, les recuerdo la importancia de este video para comprender qué tenemos, qué somos, cómo vemos la realidad y hacia dónde vamos. Entonces, nos sirve este video para conocer inclusive la realidad de Colombia y la realidad del mundo. Entonces, los invito a ver este videito, es corto y espero que nos permita hacer una reflexión de lo que viene enseguida. Cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Las llaves! Pepa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. Vamos al auto. Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con el carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. Oh. Bien, vamos a casa.
Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. Ay, papá cerdito. No te preocupes, sacaré llaves de drenaje con una rama. El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La mano es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita Conejo venda cañas de pescar. ¿Vende cañas de pescar? Claro, por supuesto. Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces, pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. Ay, nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita Conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Excavadora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? No, es nuestro día libre, así que venimos a disfrutar de la montaña. Puede ver por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más, la sacaré de inmediato. Señor Rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. No llega más lejos, jefe. El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? Sencillo, pues cavaremos la montaña. ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡Ah! ¡No fue nada! ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. Y todo gracias a mi papi. Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, hay un mensaje muy poderoso. Un mensaje muy poderoso. No sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión que dar sobre este video. ¿Qué sensación les deja? ¿Qué opinión les deja? Bueno, hay una acción colectiva para alcanzar las llaves, ¿sí? Pero ¿qué idea les deja la historia, la situación, la complejidad de lo que ocurrió allí? A mí me dio hasta risa, yo terminé riéndome cuando acabó el video. O sea, por cosas tan insignificantes que se presentan, a veces tomamos, o sea, se generan acciones, digamos, innecesarias y que terminan perjudicando a una cantidad de personas que no tenían nada que ver con el problema.
Claro, Juan, claro. Diste en el punto particularmente, y es que recogieron unas llaves para poder conducir un vehículo y destruyeron media montaña. Eso en muchos lugares se llama prosperidad. Eso en una concepción del desarrollo que se llama desarrollismo, o sea, el desarrollo por el desarrollo, es lo que se llama prosperidad, es lo que concibe como prosperidad. Prosperidad a veces es concebida como tener carreteras, como tener infraestructura, como hacer una carretera por el tapón del Darién, por ejemplo, o como hacer múltiples destrucciones del medio ambiente. Entonces, es algo muy particular, la enseñanza que nos deja allí. Por eso, entonces, vamos hoy a hablar un poco sobre prosperidad. Alguien me hacía una pregunta el martes y adicionalmente me planteaba la pregunta por correo electrónico y era sobre la clasificación de los ODS. Yo quiero como mostrarles brevemente algunas clasificaciones que existen sobre los ODS en particular y simplemente quiero referirme a la clasificación que nos compete el día de hoy, que nos parece tan importante poder hablar. Por ejemplo, los ODS son clasificados según cada uno de los principios que se persiguen. Entonces, por ejemplo, aquí hay una clasificación sobre la inclusión social y la igualdad, están estos ODS. O sobre la productividad y la innovación, están estos ODS. Sobre la integración económica, están estos. O sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, están estos ODS. Sobre la igualdad de género y la diversidad, están estos. O sobre la capacidad institucional, está este. Hay otra clasificación conocida también a nivel internacional, un poco más sistémica, y es las dimensiones que se están persiguiendo. Hay una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión ambiental. Y hay precisamente intersecciones que permiten que se relacionen los ODS entre las diferentes dimensiones. Y aquí podemos encontrar una intersección entre esas tres dimensiones, y en esa intersección pues efectivamente está la paz, están las alianzas, y está parcialmente el fin de la pobreza, que también tiene que ver con las tres. A su vez tenemos la clasificación que hemos venido trabajando nosotros dentro del equipo, y es la denominada de las 5P. Y en esa denominada de las 5P, pues claro, tenemos personas. Nosotros trabajamos los ODS 1, 2, 3, 4 y 5 la vez pasada. Está Planeta, que lo vamos a trabajar el día martes con 2 ingenieros ambientales, que son el 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. Está Prosperidad, que lo vamos a trabajar el día de hoy, que es el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Está Paz, que es el 16, y está Partnership o asociaciones, que es el 17. Todos tienen una relación directa con los ODM, Objetivos del Desarrollo del Milenio de 2000 a 2015, y efectivamente aquí hay una relación donde se hizo mucho hincapié en este periodo de tiempo en los ODM, o Objetivos del Desarrollo del Milenio, que tenían que ver con personas. Había uno que tenía que ver con planeta y otro de objetivos para lograr, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, como pueden darse cuenta, esta es la clasificación que hemos venido trabajando y es a la que vamos a entrar hoy a discutir, que es los ODS clasificados del 7, 8, 9, 10 y 11. Por eso, entonces, vamos a dialogar con nuestros dos invitados el día de hoy, que son la profesora Juliana y el profesor Héctor Ocampo. Profesora Juliana, ¿se encuentra con nosotros? Sí, por aquí estoy. ¿Cómo están? Muy bien, estimada doctora. ¿Cómo le ha ido? Bien, afortunadamente. No sé si se escucha mucho el ruido porque estamos en fiestas institucionales y mi oficina queda muy cerquita de la parranda, perdón. No se escucha casi nada, no te preocupes. Me imagino que mañana será imposible trabajar porque hay tarima dentro de poquito allá. En este momento hay tarima. Ah, bueno. Entonces, claro, como yo quedo muy cerquita,
de donde está el epicentro de la música, pues me daba pena, pero pues estoy aquí en la oficina. Pero bueno, si no se escucha mucho, está bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por haber aceptado la invitación, muy amable. La profesora Juliana trabaja en el Tecnológico de Antioquia, efectivamente ella trabaja en el Observatorio Público del Grupo de Investigación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, y es socióloga, es contadora pública, es doctora en mención en humanidades, en humanidades con mención en educación, ciencias de educación, y tiene un vasto conocimiento sobre los temas que vamos a hablar a continuación. El doctor Héctor Mario Campo también se encuentra con nosotros el día de hoy. Con él también vamos a dialogar, vamos a formar una especie de discusión entre tres. Sin embargo, ustedes también son admitidos para poder meter la cucharada, para poder hacer preguntas. Que bienvenidas sean ellas. Héctor Mario Campos, ¿se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy, profe. No sé si me ven porque a mí yo no me estoy viendo. Ya, bueno, te estamos viendo media cabeza para arriba. Miremos como siempre cuadro mal. Organizar la cara. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, pues aquí estamos para aportar lo que esté a nuestro alcance a todo el grupo. Perfecto. Yo hace unos años, dígase más o menos hace unos 5 años, le escuchaba a un administrativo de la Gobernación de Antioquia algo que me dejó con preocupación. El administrativo decía que por donde estuviera el tránsito de las grandes vías del departamento de Antioquia, esos municipios tendrían desarrollo. Los otros municipios que efectivamente donde no tuviera el tránsito, los grandes tránsitos por vías de desarrollo en el departamento de Antioquia, eran municipios que efectivamente tenían como consecuencia que iban a quedarse en esa concepción de desarrollo o sin esa posibilidad de prosperidad social y económica. Esto me dejó con gran preocupación porque esto significaba, según palabras de él, las que yo estaba interpretando, es que de una u otra forma hay quienes tienen mayores posibilidades para prosperar, tienen más posibilidades de éxito y bienestar, mientras que aquellos que no, por múltiples razones, entre esos las autopistas, las grandes autopistas que mueven toda la economía, pues efectivamente se van a quedar rezagados del proceso y el desarrollo económico. Teniendo en cuenta que hoy vamos a trabajar, hoy vamos a discutir un poco el tema de prosperidad, inicialmente esa es la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos? Ese es un ejemplo el que coloqué, ese es un ejemplo, pero vale la pena discutirlo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el departamento de Antioquia para enfrentar este tipo de situaciones? Como que a todos y todas tengamos la posibilidad en el departamento y en Colombia, por extensión, de llegar a un nivel de prosperidad amplio. Profesora Juliana. Bueno, en principio reiterar pues el agradecimiento de los compañeros del observatorio, pues de la alianza que tenemos como observatorio de los objetivos de desarrollo sostenible, que en principio creemos que esto no es una apuesta únicamente territorial, es decir, no es una apuesta de las entidades territoriales, ¿cierto?, que hacen parte pues del conglomerado público, sino que esto es precisamente eso, una apuesta de las instituciones del conglomerado público, que en ese caso pues estamos las universidades, pero además también iniciativas de la empresa privada y de diferentes posibilidades de acción colectiva que se van sumando para que podamos hacer cosas pro de salvar la humanidad, ¿cierto? Yo creo que estas alianzas que se van constituyendo, pues lo que posibilita es que seamos conscientes de ese propósito que nos han venido planteando teóricos de todas estas lógicas que se vienen moviendo de las epistemologías del sur, de las economías propias, del asunto del buen vivir, o sea, de todas estas cosas que han venido saliendo en América Latina y que nos preocupan un montón. Se van definiendo asuntos que tienen que ver con eso que mencionaba el profe Wilfer al inicio de esta charla, y es un poco sobre esa preocupación del desarrollo. Yo quisiera
empezar por ahí un poco, porque es sugerente lo que ustedes manifiestan en términos de cuáles son esos retos, cuáles son esas alianzas o esas estrategias que se pueden tejer alrededor de este macro grupo pues, que se forma de objetivos de desarrollo del 7 al 11. Yo pienso que hay dos maneras un poco de ver el asunto del desarrollo y de esa preocupación que vos nos planteás, y es que, por supuesto, a veces confundimos un poco cuando nos hablan de que los países o las regiones tienen un proceso de desarrollo o de crecimiento económico. Entonces, a veces decimos que está muy bien que crezcamos económicamente, es decir, el crecimiento tiene que ver con esas manifestaciones del Producto Interno Bruto, es decir, algunas métricas o indicadores económicos que permiten saber si hay más o menos dinero para resolver algunos asuntos de la economía nacional. Pero el hecho de que crezcamos económicamente no significa que tengamos procesos de desarrollo, ¿cierto? In situ, endógenos, que incluso ese desarrollo posibilite un relacionamiento directo con las comunidades y organizaciones sociales, territoriales, etcétera, que se tejen en el territorio. Entonces, quiero hacer esa distinción porque si fuésemos a hablar del crecimiento que tenemos en términos de desarrollo en el caso del crecimiento económico en el caso de Antioquia, pues vemos que Antioquia es una de las regiones pues, más prósperas en el departamento. Incluso si lo vemos en Medellín, pues uno podría decir como que somos una ciudad rica. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos procesos de desarrollo sostenible que nos permitan cumplir a cabalidad con los propósitos y los objetivos de desarrollo. Yo quisiera más pararme desde el lugar del desarrollo que plantea pues, uno de los teóricos como más conocidos en este asunto, que es Amartya Sen, que ha venido trabajando un tema que además se ha retomado en el asunto de los objetivos de desarrollo, y es el asunto de que concebir el desarrollo no solamente económico, sino el desarrollo de posibilidades y potencialidades humanas, asociativas, en el territorio, es decir, es situado esto que estamos hablando. Tiene que ver con la posibilidad de expandir la libertad en los seres humanos. Pero esa libertad no es per se, ¿cierto? Esa libertad tiene que ver, por supuesto, con las capacidades materiales y las condiciones materiales. Esto es muy dialéctico también y pues tiene que ver con esa capacidad material que tenemos para expandir nuestras libertades. Entonces, sugiero pensar que si no tenemos, por ejemplo, un buen crecimiento motor, una buena alimentación, si no superamos la pobreza, si nuestros niveles de desnutrición infantil siguen estando en los límites, si no tenemos acceso a educación gratuita y estatal, es decir, si no tenemos acceso a un trabajo digno, si nuestros niveles de informalidad en el tema del empleo, incluso del empleo infantil, pues siguen estando como están, ¿cuál es la posibilidad entonces que tenemos de expandir esas libertades? Entonces el desarrollo, que es lo que vos estabas planteando inicialmente, no tiene únicamente que ver con esa posibilidad de masificar o de maximizar el asunto de la rentabilidad, bien sea del erario público, de nuestras proporciones en términos del Producto Interno Bruto, de la capacidad exportadora que tenemos, es decir, tiene que ver con esa capacidad material que tiene la sociedad para poder materializar situaciones concretas que permitan desarrollarse en libertad. Ahí me sugiere pues un poco para también darle entrada al profesor Mario, que los objetivos de desarrollo son eso, ¿cierto? Una meta, unos propósitos a cumplir, y que en el caso particular de lo que estamos tejiendo ahorita, pues esto requiere que no solamente se movilicen ecosistemas de inversión, que lo decía ahorita, es decir, es el conglomerado público quien tiene que ponerse a disposición para que estos asuntos se muevan, pero que además también hay que generar herramientas que permitan hacer monitoreo, gestión, revisión de impactos, es decir,
qué tanto nos hemos propuesto, qué tanto hacemos cosas para que los objetivos de desarrollo se cumplan, pero además se mengue el impacto negativo que ha tenido lo contrario en nuestra sociedad. Y hay una cosa que me parece súper importante y es la posibilidad de generar alianzas público-privadas para el cumplimiento de los ODS. Pues yo tendría algunas implicaciones directas en cada uno de estos asuntos que vamos a tratar hoy, pero quisiera iniciar esta conversa pues que nos propones a partir de poner en tensión ese asunto de lo que concebimos como desarrollo, que siempre lo ponemos en el escenario de lo económico por supuesto en la base de las decisiones políticas, de las decisiones de relacionamiento institucional. La economía está en la base, pero no podríamos necesariamente decir que el desarrollo siempre tiene que pensarse en términos de la identificación de indicadores pues medidos en dinero o medidos en rentabilidad, sino que tiene que ver también con lo que decía, con esa capacidad material que tenemos, refiriéndonos a Zen, en términos de la libertad de los sujetos, la libertad de poder materializar una vida en dignidad. Bueno, yo dejo por ahí por ahora porque para no extenderme como mucho. Profe Mario, qué pena ahí que me tomé la palabra un montón. No te preocupes, Juliana. Profe Mario, la misma inquietud, ¿cómo la ves? Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con la profesora Juliana en que este asunto del desarrollo, pues, no hay que mirarlo solo en términos económicos. La estrategia parte de la visión de sostenibilidad que se manejó en el Foro de Brundtland, Nuestro Futuro Común Compartido, de 1987, de la misma ONU, en honor a la ministra sueca, que entonces mencionaba que ya nos enseñó a pensar, la necesidad de pensar la sostenibilidad como algo que es multifactorial, sí, en el sentido de que son tres factores o capitales importantes, el social, el humano y el ambiental, que hay que tener en cuenta. Y yo pienso también en unos informes. Hubo un informe de la misma ONU en 1970, a partir del cual se habla del desarrollo humano como desarrollo de capacidades. Y eso pues es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, en eso estamos. Y precisamente el tema de lo multisectorial, de las plataformas multisectoriales, que son la forma como se viene diseñando, implementando y ahora evaluando lo que se ha implementado de la Agenda 2030, pues están abiertas efectivamente y es la forma más efectiva de evaluarse las plataformas multisectoriales, en el sentido de que son siempre 5 sectores los más importantes. El sector de la comunidad, el sector de la academia, el sector de las organizaciones de la sociedad civil, el sector de la empresa y el sector de las organizaciones intergubernamentales, como la ONU, que son las que, en este caso, orquestan todo el tema de la cooperación, ¿cierto? De la cooperación sin la cual, cooperación internacional, sin la cual esta estrategia no marcharía. Pero bueno, profe, yo no sé si me voy a extender mucho, pero yo sí quisiera hacer una presentación, si tú me lo permites. No, ¿por qué no lo dialogamos? Que es bien importante que lo dialoguemos. Bueno, la idea es la siguiente. Yo pienso que para poder dar una respuesta concreta a la pregunta de cómo está Antioquia o cómo puede mejorar Antioquia en relación a los ODS, prosperidad, teniendo en cuenta que la estrategia de la Agenda 2030 es una estrategia hecha en base a datos, que busca que se haga ciencia social en torno a datos. Pues la mejor manera de responder a esa pregunta es con datos. Y pues, dado que hay ya una organización que es Antioquia Sostenible, ProAntioquia,
que tiene esos datos. Y es más, tiene habilitada ya la plataforma Power BI con datos. Yo quisiera pues mostrarles a ustedes cuál es el enlace para que ustedes mismos puedan ver esos datos, esas plataformas y cómo funcionan esos datos. Ahí están los datos, objetivos cada uno, por ejemplo, de todos los 5 objetivos de la ODS Prosperidad, empezando pues por el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, que es el de ciudades sostenibles, y bueno, el 11, que es infraestructura, en fin. Allí están los datos que está arrojando nuestro departamento, ¿cierto? Por ejemplo, por decir algo, el índice de Gini, ¿cierto? Está alrededor del 0.4, 0.5, sabiendo que en el índice de Gini, pues es una estrategia que mide el índice de inequidad de las regiones, de las ciudades, ¿cierto? De los países, ¿cierto? Y que uno es completamente equitativo, mientras que 5 es completamente inequitativo, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos todavía con mucho que trabajar allí, en ese tema, el tema de la equidad, y en toda Latinoamérica y en toda Colombia, ¿cierto? Entonces, pienso que allí hay una serie de datos muy interesantes que nos pueden ayudar. Sí, pues para hacer un resumen, también Antioquia Sostenible en su informe de 20, pues ya que no es el momento para compartir entonces esa plataforma, que era lo que yo quería, compartir la plataforma. Pero la puedes compartir enseguida por el chat. Puedes colocarnos el enlace y lo visitamos ahorita. Bueno. Permíteme ir alimentando la conversación, o esta conversa. Efectivamente, quiero recordarle a todos y todas los ODS que estamos tratando de discutir en este momento. Uno que es el ODS 7, es energía sostenible. Permítame un segundo, por favor. Voy a mostrarles para que todos visualicen esos ODS. El que estamos discutiendo en este momento es el 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructuras. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, de allí me surge una inquietud un poco agobiante, profesora Juliana y profesor Héctor. La inquietud que tengo entonces es, hace un poco tiempo, una ministra que ha dado de qué hablar hasta el momento está hablando de una teoría del decrecimiento. Pero no solamente la teoría del decrecimiento, y ahí es cuando uno dice un planeta entero que desde la década de los 50 viene hablando de crecimiento económico y desarrollo industrial y planes de desarrollo y tener infraestructura, etcétera, etcétera. Y en este momento las teorías de crecimiento precisamente están cogiendo boga, o están teniendo boga. Y otros contextos muy cercanos a los nuestros, por ejemplo, en la Constitución boliviana y en la Constitución ecuatoriana, se habla del buen vivir y precisamente que ese es el fin del desarrollo. Allí la gran inquietud que se tiene es en qué medida efectivamente debemos tener nuestra propia brújula que nos permita tener un camino claro. Es decir, seguimos trabajándole fuertemente a esa concepción de desarrollo industrial que es clásica precisamente en nuestro territorio antioqueño, o podemos trabajarle a esa concepción de crecimiento, a esa concepción de no un sistema productivo que puede ser un poco avasallante, o esas cosas definitivamente puede rimar una con la otra. Es una gran inquietud, puesto que quizás todo el mundo la tiene hoy en día, si vamos aumentando el crecimiento o si pensamos en términos de decrecimiento, precisamente en aras a
garantizar la prosperidad de las comunidades que habitan el departamento y que habitan Colombia. ¿Qué piensa, profesora Juliana? Yo creo que hay como un montón de elementos ahí que me parece que incluso por coyuntura, ¿cierto? Por comprender la coyuntura en la que estamos, pues está bueno que lo vamos entendiendo en términos de que uno va soltando un montón de datos, pero bueno, no todos somos de las mismas áreas de conocimiento y a veces seguir como el hilo de lo que se va entretejiendo puede ser complejo, además porque si ustedes pueden observar, el asunto de los ODS tiene una transversalidad en todos los campos, es decir, no por el hecho de que hoy estemos trabajando el asunto de sostenibilidad, por ejemplo, o de desarrollo económico o de acceso a un trabajo digno o en el tema de paz, entonces tenemos que ser de determinadas áreas. Esto es importante porque hay un montón de asuntos que tenemos como que decantar, que me parece que está bueno que se pongan pues en la discusión. Lo primero es un poco lo que decía pues el profe Mario ahorita, y es que insistir con el asunto del desarrollo también desde el punto de vista humano, y me parece bueno que mencionemos acá uno de los teóricos nuestros que ha venido trabajando un montón este asunto, y es Arturo Escobar, ¿cierto? Que quisiera enlazar con esto último que vos decís, porque pues Escobar lo que se ha planteado es el asunto de no el desarrollo por el desarrollo, incluso lo ha trabajado con ese concepto de desarrollo humano, pero además lo ha llevado al punto de plantearse alternativas al desarrollo. Porque no solamente es el tema de lo que decíamos ahorita, ¿cierto? El desarrollo económico plantea asuntos de crecimiento, asuntos de rentabilidad, de masificación pues, del capital o de una estabilidad, unas prácticas incluso de gestión o de dirección organizacional que van a implementarse en todas las posibilidades de organización, y eso tiene unas implicaciones muy fuertes, pero cuando él se plantea el asunto de alternativas al desarrollo, entonces nos dice, bueno, podríamos mirar en nuestros contextos particulares que se han venido haciendo alianzas estratégicas, comunidades que han pensado, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para ponerle la cara a esto tan difícil que nos está tocando vivir? Como por ejemplo la restricción en el tema del agua, que eso es una discusión que tendríamos que pensarnos acá en esta ciudad, que tenemos agua por toda parte y entonces no reflexionamos el asunto de que el agua hay que cuidarla, por ejemplo. Pero bueno, eso que decís, por ejemplo, con el tema del buen vivir, o lo que tenemos un poco más acá en las comunidades nuestras con lo del suma causa y que también funciona como de la misma manera, es pensar que ya tenemos alternativas, ¿cierto? Formas, cosmovisiones que nos permiten decir que hay unas posibilidades distintas, ¿cierto? De vivir en comunidad, de cuidar nuestros recursos, de tener como unas lógicas distintas que no están tan metidas como con esta ola neoliberal, pues que tampoco nos podemos salir como tan fácilmente. Y esto quiero enlazarlo con eso que vos decís sobre el asunto del decrecimiento, pues que ahorita está de supermoda. Porque además es que también nos pasa una cosa, y yo creo que hay que hacer autocrítica ahí, y es que a veces no somos tan juiciosos en el estudio de determinadas cuestiones, en el campo de lo que sea, y empezamos a repetir como un montón de asuntos pues que están de moda, entonces de pronto no somos tan precisos en términos de qué es eso de las teorías del decrecimiento. En el campo económico, que es el campo del que vengo, pues inicialmente, pues hace mucho tiempo que se habla de las teorías del decrecimiento, yo no soy experta en ellas, pero sí podría reconocer ahí un asunto pues básico o transversal, y es que digamos que esto lo que hace es que defiende, ¿cierto? O plantea una posibilidad en la sostenibilidad económica, más allá de lo que decíamos ahorita del crecimiento, ¿cierto? Y que esa sostenibilidad económica pues puede ser compatible con la preservación de recursos naturales, que además disminuyen el consumo de recursos naturales no renovables o fósiles, ¿cierto? Entonces es como centrar la discusión del desarrollo económico en términos del no abuso de los recursos que no son renovables. Y por supuesto, si esto es así,
entonces le estaríamos apuntando pues a cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, que además en el caso pues concreto de alguno de ellos tiene que ver con producción de energías limpias, pues el tema de renovación de recursos, de utilización de recursos que no son renovables. Y cierro con lo que vos decías ahorita, con el asunto de la desigualdad. Digamos que hay posibilidades de trabajar el tema pues de la equidad o de la... Bueno, sobre todo son como los dos conceptos que más suelen aparecer, pero me parece que está bueno trabajar el tema de la desigualdad porque además también es un concepto económico, ¿cierto? Dentro de las economías del bienestar, que no son las economías clásicas, esas economías de mercado, que entonces, yo no sé, yo creo que todos aquí hemos escuchado la mano invisible, que entonces hay una mano invisible que dice por allá Smith, en su texto clásico de La riqueza de las naciones, entonces, bueno, y también los teóricos clásicos de la economía como Smith, Ricardo, y que además se vienen pues como trabajando hasta acá. Hayek también es otro de los teóricos clásicos que empiezan a defender que el mercado se tiene que autorregular solo. Eso ya hemos visto que no funciona, ¿cierto? Y por eso desde los años 20 para acá pues empieza a trabajarse otro tipo de teorías económicas que tienen que ver con la intervención del Estado, y aparece pues como el clásico de todos, que es John Maynard Keynes. Lo que aquí decimos es que esas teorías de intervención que surgen como esos estados de bienestar o las teorías económicas del bienestar, lo menciono porque me parece importante trabajar el asunto de la desigualdad, no como una reducción de esa, ¿cómo lo digo? Como esa interpretación entre de los ricos y los pobres, ¿cierto? Como si existiese, por supuesto que existe, una brecha enorme entre ricos y pobres, entonces ahí como que asumimos la discusión de la desigualdad. Me parece que esto no puede ser entendido solamente por la posesión del capital, ¿cierto? La desigualdad en términos de, pues, económicos, pero además trayendo todo lo que he dicho, la postura del desarrollo desde las libertades humanas, la postura del desarrollo desde la posibilidad de alternativas locales, ahí retomando los dos teóricos que pues mencioné ahorita. Me parece que está bueno pensar el asunto de la desigualdad a partir de la posición social que se logra a partir del acceso de posibilidades, ¿cierto? De oportunidades. No solamente la capacidad económica, es decir, el acceso al capital, sino la posición social que yo ocupo a partir de la utilización o la posibilidad que tengo de acceder a oportunidades sociales. Esto tiene que ver, por supuesto, con un asunto estructural y además, pues, un asunto contextuado. No es lo mismo pensar en los procesos de desigualdad en Medellín que pensarlo, no sé, en una zona donde hay sociedades en clave, por ejemplo, es decir, donde hay empresas pues que absolutamente cooptan todo el mercado laboral, como por ejemplo pasa en el tema minero. Entonces no podríamos decir que funciona de la misma manera, y eso lo decía el profe ahorita con el Gini, que además trabaja eso precisamente, un indicador de desigualdad, es decir, cómo entendemos nosotros las posibilidades de acceso a oportunidades que tiene la población. Muy bien, mi profesor Ocampo, su apreciación al respecto. No, yo comparto perfectamente ese tema de la crítica situación, la crítica situación que estamos por cuenta de un sistema económico, el neoliberalismo, que se convirtió pues en enemigo prácticamente de la naturaleza sobre todo, y también del factor social humano, por la inequidad precisamente de que estábamos hablando yo también hace un segundo. Sí, son temas fundamentales. Pero bueno, sí, para abordar de una manera genérica también todo este tema de estos 5 DS, prosperidad, yo estuve pensando en hacer pues una presentación relativo a lo de ese número 8, que a mí me parece fundamental entre los que haya: trabajo decente y crecimiento económico.
porque si se quiere, como decía también en la sesión pasada, los ODS es una estrategia que no puede pensarse sola. Esto nació, como decíamos también, de los ODM y nació sobre todo unida al tema del Pacto Global, como pacto que nació de la ONU en el 2000, de Kofi Annan, y luego retomado por Ban Ki-moon, y que es un pacto por medio del cual las Naciones Unidas buscan el compromiso de las empresas. Este es un tema de empresas fundamental. ¿Y por qué el tema de las empresas es tan importante? ¿Por qué los ODS le dan? Es un asunto tan importante, los ODS, las empresas. Y es que eso tiene una explicación clara y sencilla. Las empresas, la energía que están empleando las empresas procede del carbón y del petróleo. Es entonces generadora de gas de efecto invernadero, de GI, porque son todas las energías que proceden del carbón y del petróleo las que producen el material particulado que se queda suspendido en la atmósfera. Entonces, sin el concurso, sin el apoyo de las empresas, va a ser muy imposible, ¿cierto?, lograr el éxito en los ODS. Y por eso el mismo Pacto Global ha venido relanzándose, haciendo más iniciativas, buscando más el compromiso de las empresas. Y hay organizaciones paralelas a la ONU, como ese DG Compass, ¿cierto?, que crean guías para que las empresas le apunten a la sostenibilidad. Y pues este es las empresas es uno de los vértices fundamentales de esa plataforma multisectorial, sin la cual no marcha la cosa, como tampoco marcha sin el gobierno, ni tampoco marcha sin la comunidad, ni tampoco marcha sin las organizaciones de la sociedad civil. Aquí todos tenemos que marchar en la misma dirección, o sea, desde puntos de vista, intereses diferentes, pero con un objetivo común. Entonces, bueno, eso por un lado, el lado de las empresas. Ahora, la centralidad que para mí tiene en estos ODS prosperidad, el ODS número 11, el ODS de ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? Porque es que, fíjese usted, las ciudades son unas formas de habitar humano que son reducidas en el espacio, pero son las más contaminantes en CO2, en gas de efecto invernadero. Y entonces se necesita de una estrategia, esto lo ha dicho y redicho ONU Habitat, se necesita de una estrategia muy bien pensada para que esas megaciudades no sigan convirtiéndose en la piedra en el camino, en el obstáculo, la piedra en el molino que impide la sostenibilidad. Para esto entonces se han creado estructuras como infraestructura verde, infraestructura azul para los que están también, las que son costeras, ciudades costeras, en el sentido de que se trata de entender ese ecosistema que forman las ciudades en relación con la naturaleza de la que hacen parte y que no sean agresivas con el medio ambiente. Aquí en Medellín, por ejemplo, se han creado ya corredores ecosistémicos, el parque sur, un parque que hay alrededor de Medellín también. Y entonces se ha venido, Medellín hace parte de la City 40, de las 40 ciudades que se han propuesto ser líderes en el mundo en cuestión de sostenibilidad, y tienen muchos programas en relación de esto que les estoy comentando, de plataforma verde, plataforma azul. Bueno, plataforma aquí no nos corresponde tanto, pero sí plataforma verde. Y entonces se están moviendo y hay que moverlas mucho. Es desde aquí, por eso también la importancia de los informes locales voluntarios. Recuerden ustedes que y eso de pronto no lo hemos planteado mucho aquí, también la Agenda 2020, la Agenda 2030 tiene un mecanismo de evaluación, que son los reportes nacionales voluntarios, o sea, el compromiso de los gobiernos
el compromiso de los gobiernos con la agenda se mide, hay que medirlo también, ¿cierto? Colombia, por ejemplo, se propuso una reducción del 20% de gases de efecto invernadero. Para el Acuerdo de París se propuso el 30%. Pero ya para la Agenda 2030 se propuso, porque la Agenda 2030 también tiene un componente de planeta, eso lo vamos a ver después. Pero en todo caso, esos compromisos hay que evaluarlos y se evalúan alrededor del reporte nacional voluntario. Colombia ya ha hecho el tercer reporte nacional voluntario, que es el que precisamente en el 2021 se publicó ese reporte. Es en donde aparece, hay un aporte muy importante también en relación al tema que estoy tratando, que es la creación de la plataforma multiactor Corporate Tracker, SDG Corporate Tracker. El objetivo de esta plataforma SDG Corporate Tracker es la medición precisamente del sector privado a los ODS. Pues el sector privado, las empresas, ¿cierto? Hay que comprometerlas, por ejemplo, por la estrategia de producción más limpia, en la huella del carbono, la huella del agua, la huella material en general de cuántos materiales se están utilizando y que se pongan metas. Afortunadamente, gracias a los reportes de sostenibilidad, las empresas ya están metidos en esto hace mucho rato. Los reportes de sostenibilidad se popularizaron precisamente, bueno, a partir de la estrategia pues, de la responsabilidad social, ¿cierto? En 1984. Perfecto. Permíteme, Mario, entonces, damos como un cierre a esta primera parte de este curso taller, y es que efectivamente la rendición de cuentas es fundamental. Es fundamental porque nos permite como sociedad tener un nivel de madurez que nos demanda el efectivamente estar conscientes todos de forma colectiva frente a unos indicadores que debemos ir observando, que debemos ir cualificando nuestra acción en torno a ellos, y efectivamente tenemos que conciliar esos resultados a nivel local, nacional e internacional. Eso nos permitiría entonces tener un diálogo común. Y por otra parte también, de una u otra forma, lo que se plantea también es como esa posibilidad, y me dejó pensando un poco la profe Juliana, con el concepto de la mano invisible, y es que el Estado, y más que yo pensaría que el Estado, la sociedad civil y lo que hoy en día denominamos la quíntuple hélice, es decir, múltiples actores, Estado, universidad, empresa, comunidades, sociedad civil en sí misma, y representantes de diferentes grupos, o por ejemplo, en este caso lo ambiental, empezar como a hacer un seguimiento precisamente de los resultados, de la medición y al mismo tiempo del acompañamiento de todos los procesos.